Bienvenidos a todos una vez más a The Tilt, su podcast favorito de diseño y tecnología. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente muchos diseñadores han notado últimamente y es cómo el mercado pasó de buscar perfiles súper especializados a valorar cada vez más diseñadores generalistas e híbridos dentro del diseño de experiencias. Estamos entrando a la era del diseñador todólogo. La especialización sigue siendo importante y qué habilidades realmente hacen la diferencia hoy. Para platicar de todo esto nos acompañan el día de hoy Laura Chi y Benjamín Franco, quienes vienen a compartirnos su experiencia trabajando en Product Design y cómo han visto evolucionar esta industria. Bienvenidos Ben y Lau, ¿cómo están el día de hoy? Gracias. Muy bien, Vane. ¿Y ustedes qué tal? ¿Están listos para este tema tan debatioso? Listísimos, estamos aquí muy contentos de tenerlos a ustedes por aquí. Y también les quiero presentar a Max, que recientemente se unió al equipo de The Tilt. Es su primera vez aquí como host, pero van a ver que les va a encantar porque Max tiene un don natural para este tema de hostear. Así que, ¿tú cómo te sientes, Max? Hola, hola, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí y pues vamos a darle. Súper bien. Bueno, pues entonces para comenzar, empezamos con la pequeña dinámica que Max trae para ustedes para que los vaya presentando un poquito. Muy bien. Pues para todas las personas que nos escuchan desde sus dispositivos, vamos a hacer una entrevista rápida, preguntas rápidas aquí con nuestros acompañantes. Así que queremos conocerlos mediante esta dinámica y aperturar el diálogo de este tema tan interesante. Pero vamos rapidito, ¿vale? El punto es que base a estas respuestas vayamos conociendo un poquito más a fondo de su perspectiva en este tema. Así que vamos con la primera. ¿Qué skill de diseño sienten que más usan en su día a día, aunque no sea su job title? Qué fuerte y qué difícil. Pero si me pongo así medio mágica, diría que leer la mente. Pero bueno, básicamente creo que Ver no me dejará mentir, pero al menos en el proyecto en el que me toca estar ahorita, y creo que en general me ha tocado mucho lo que es el stakeholder management. Que básicamente ahora sí que es mucho el entender lo que quieren sin que sean muy claros en cómo lo quieren ni realmente que sepan qué quieren en sí, ¿no? Entonces, creo que es mi punto diario, ¿no? El poder hablar con las personas, y poder entender en base a conversaciones un poco vagas qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren realizar. ¿Qué opinas tú, Ben? Totalmente de acuerdo. Creo que el stakeholder management es como que la parte principal de nuestro trabajo diario. Es impresionante, la verdad, cómo de repente eso puede atrasar un chorro un proyecto o puede incluso acelerarlo, ¿no? Dependiendo de qué tanto lo manejes. Definitivamente creo que es una habilidad que debemos de tener todos y curiosamente, o sea, por supuesto que hay técnicas como para poder tenerlo, pero de diseño tal cual, de metodología, pero también es una cuestión, un poquito de experiencia, ¿no? También un poquito de agarrar el feeling, entender un poquito quiénes son, el impacto que dan, etcétera, ¿no? Pero no, definitivamente coincido con Lau. Creo que el stakeholder management es precisamente una de las cosas que más nos enfocamos en el día a día. Completamente de acuerdo con ustedes. Muy, muy interesante su punto. Muchas gracias. Ahora, pregunta número 2. ¿Qué fue lo primero que les tocó en su carrera? Aprender en su carrera, más bien. UX, UI, Research, o les tocó de todo un poco y todo a la vez. Mira, por ejemplo, en mi caso fue algo muy curioso porque yo estudié diseño gráfico como tal, ¿no? O sea, estudié de manera genérica. Entonces, por ejemplo, mi primer trabajo realmente fue en serigrafía. Fue haciendo playeras, entonces fue haciendo, por ejemplo, cuestiones así impresas, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, me pasé a la parte web, entonces estuve desarrollando sitios web, pues literalmente a mano. Entonces, sí hay como que tengo ese background, ¿no? Tengo ese background tanto de la parte un poquito análoga como de la parte digital que apenas comenzaba. Entonces, esa parte es como lo que me tocó a mí y poco a poco ahí se fue así, bueno, haciendo hacia otras áreas, ¿no? Que ya platicaremos. Y en tu caso, Lau, Un poco lo mismo, yo creo que la mentira más grande que me dijeron en mi carrera era que la gente iba a llegar a decirme lo que quería y que yo solamente me iba a dedicar a diseñar.
También vengo de diseño gráfico y no, para nada, creo que un poco de todo. O sea, desde el que entender que te digan qué es lo que quieren realmente, diseñarlo ya sea gráfica o web, o también fui community en algún momento. Y cuando ya empezó el boom de UX UI, el research y todo eso, pues éramos un equipo de 2 personas, así que pues tocaba hacer de todo. Así que nos pasamos por todos los roles. Vaya, los entiendo completamente. Pero bueno, vamos aún más rápido. Y díganme, en 3 palabras, sí, así, en 3 palabras, lo primero que se les venga a la mente, eh, ¿cómo ha sido el proyecto donde más sombreros les ha tocado ponerse o más roles les ha tocado cubrir? Por ejemplo, en mi caso ha sido Project Manager, Business Analyst y diseñador gráfico. Sí, Real. puedes ¿Cómo lo describir viví? cómo, ajá, cómo lo viviste, exacto. Ok. Retador. No sé si eso es un adjetivo, pero era como tomar mucho café. Y como mucho café en muy poquito tiempo. Lo parte. Sí, pero también, ¿cómo se dice? Cuando alcanzas algo que te sientes ¿Realizador? realización, sí. O sea, cuando no Poderoso. importa qué tan difícil, poderosa, sí, lo terminas. Todo el mundo te decía que no se iba a terminar, pero se logra. Entonces sí. Bien, bien. Para lograr estos, bueno, desafíos, objetivos y cumplirlos, ustedes tuvieron que emplear otras habilidades. Entonces, en su experiencia, ¿qué habilidades creen que todo designer debería tener ah, o debería aprender aunque no les guste mucho? Bueno, en mi caso, por ejemplo, una de las cosas que tuve que aprender un poquito a la fuerza y un poquito a la mala fue la administración de proyectos. Cuando de repente me tocó un rol más de liderazgo, me di cuenta que en la carrera no te enseñan a ser líder ni a llevar, por ejemplo, administración de proyectos ni nada. Yo tuve que aprenderlo un poquito a fuerzas, un poquito pues dentro de la misma empresa y pues estudiando, ¿verdad? O sea, leyendo, estudiando, practicando, experimentando. Yo creo que esa parte en mi experiencia es la que creo que todos debemos de tener, al menos una cierta habilidad como para poder manejar equipos y personas en general, ¿no? Porque no necesariamente, bueno, los stakeholders también son parte de tu equipo, ¿no? Totalmente de acuerdo. La administración de proyectos o de tiempo en general, creo que es base. Y también muchos entramos a diseño porque nos gusta diseñar y creo que hay mucha introversión. Entonces, quieras o no, comunicación efectiva. O sea, no es un, ¿cómo se dice? Negociable. Necesitas saber comunicarte efectivamente y ya un poco más como del lado de soft, también ser elocuente en cómo comunicas las cosas. No podemos ser tan directos ni tampoco hay que ver nuestra audiencia y todo eso. Entonces, creo que son las bases más importantes, como dice bien, la administración de tiempo y la comunicación efectiva. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Pero dejando de lado mi opinión, vamos ahora a una pregunta a lo mejor un poquito controversial. A ver qué les parece a nuestra audiencia. ¿Qué tren de diseño creen que está un poquito sobrevalorada actualmente? No se montan en... Sin miedo, sin miedo. Fuerte. Sí, Tren sin de miedo, adelante. diseño. Ay, híjole, aquí a lo mejor, digo, no sé, meditan si no, pero me voy a arriesgar a la funa, pero como yo, no sé, ay, ven también nos contará su experiencia, como yo vengo del background de un todólogo, cuando empezó el boom fuerte de las especializaciones, para mí eso fue muy, muy controversial, porque a pesar de que sí, que estoy a favor de las especializaciones, siempre me quedó claro que de alguna forma la flexibilidad era importante, ¿no? Y era algo que se estaba perdiendo con la especialización. O sea, cuando te especializabas, por decir, en research, la gente ya únicamente quería hacer research, aunque el cliente tuviera otras necesidades, y eso empezó como a acotar un poquito el que tú te pudieras diversificar en habilidades. Entonces, para mí ese trend era como que sí, es bueno especializarse, pero no debes de perder de lado que necesitas saber de todo un poco. Entonces, creo que no se siente en trend o no, pero ahorita a mí me hace sentido. No sé qué pienses tú, ¿en? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, yo he vivido muchos trends, ¿no? Me ha pasado muchos trends durante mi carrera. Yo creo que ahorita el más fuerte que estamos viendo es el de AI. O sea, creo que precisamente, digo, ya lo vamos a discutir probablemente durante la entrevista, bueno, durante el transcurso de la plática, pero una de las cosas que sí he notado es que hacer AI por hacer AI
no está correcto. O sea, creo que hay que pensarle un poquito más y bueno, decir, bueno, exactamente esta es una herramienta. ¿Para qué me sirve, no? ¿Me va a eficientar muchas cosas? Adelante, ¿qué cosas? ¿Qué quiero conseguir, no? O sea, creo que ese tren ahorita necesita, como buen tren, o sea, necesita estructurarse, orientarse, trabajarse un poco más, equivocarnos, y para que realmente, bueno, valga un poquito más la pena, ¿no? Nada más que ahorita ese ha sido un boom y el cambio ha sido extremadamente radical en muchos sentidos, pero creo que estamos todavía aprendiendo al manejo. Entonces creo que ahorita no es que está sobrevalorado, creo que estamos trabajando en entenderlo y estructurarlo adecuadamente. Muchísimas gracias por estas quick questions para abrir esta plática. Y para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, estaremos cambiando de vez en cuando estas preguntas. Así que por favor díganos en los comentarios qué pregunta les gustaría que le hiciéramos a nuestros futuros invitados. Muchas gracias y de vuelta contigo, Vane. Muchas gracias. Ya que vamos a entrar en el tema principal, ¿cómo sienten ustedes que ha evolucionado el rol del diseñador en los últimos años? ¿Creen que la especialización sigue siendo importante o no tanto? Bueno, les voy a comentar un poquito de mi experiencia. Dado que he tenido como que muchos backgrounds y muchos tipos de experiencias, la verdad para mí hacer diseño era hacer diseño, no importaba en qué. Entonces, por ejemplo, yo de repente estaba haciendo páginas web, estaba, por ejemplo, haciendo design system y al mismo tiempo estaba haciendo hojas membretadas, papelería. O sea, había muchas cosas que estaba haciendo, ¿no? Porque para mí era igual, hacer diseño era igual en todos sentidos, ¿no? Hasta que una vez, por ejemplo, una de mis jefas, digamos, precisamente de las que más aprecio, me dijo, tienes que enfocarte entre UX y entre la parte de diseño. Si tienes que buscar la manera de que una de esas tienes que decidir cuál es, ¿no? Y bueno, en ese momento decidí, ¿no? Cuál era la que yo quería seguir a nivel área genérica. No quiere decir que me enfocara únicamente en uno, sino que dije, bueno, tienes razón, es por acá, ¿no? Y fue cuando dejé totalmente la parte más de impresos, que está bien muy padre, pero pues al final es así. Entonces, por ejemplo, creo que pensando un poquito cómo he evolucionado, yo he pasado por muchas cosas, he estado en muchos tipos de equipos, pero principalmente he buscado algo que me llene, ¿no? Algo que realmente me haga sentir que, tal cual como dice Lau, que se sientas realizado, ¿no? O sea, que sientas que lo que haces día a día valga la pena. ¿Tú cómo ves, Sí. Lau? Yo creo que mi experiencia es un poquito similar. En la carrera, cuando yo entré, ya nos llamábamos diseñadores gráficos, porque pues así estaba el título, pero al menos la mayoría de los que eran nuestros maestros no utilizaban tanto el término diseño gráfico, sino nos veían más como comunicadores visuales, ¿no? Que bueno, en ese momento era el boom de hacerlo por medio del diseño gráfico, ¿no? Pero la idea general era resolver un problema, en este caso un problema visual, de manera creativa, ¿no? Y que creo que esto ya lo habíamos hablado antes, ¿no? El motivo general de una carrera, específicamente diseño, hablando gráfico, industrial, etcétera, es poder resolver un problema de manera creativa, ¿no? No enfrascándonos en los conceptos canónicos de cómo se deben hacer las cosas. Y ya si partes desde ahí, creo que ahora sí que el son que te pongan lo vas a bailar. Que como dice Ben, en nuestro caso ha sido una evolución, ¿no? Empezamos como diseñadores gráficos, algunos incluso los diseñadores industriales también son muy versátiles en eso. De ahí, pues bueno, nos tocó la evolución a empezar con web, a empezar con redes sociales. Entonces, pues te ibas y le entrabas a Community Manager, ibas y le entrabas a hacer diseño web, a resolver de manera diferente como lo demás se hacía ya de forma este, canónica, por decirlo de alguna forma. Y pues bueno, dentro de eso empezó a haber el boom de todas las plataformas digitales, que era ya no solo cómo lo hacías bonito en web, era que realmente fuera funcional, ¿no? O sea, que realmente fuera funcional, que cubriera lo que la gente necesitaba y pues fue evolucionando a hacer UI, UX, y el poder meter investigación, que de alguna forma la investigación también ya venía desde el diseño gráfico, más por el lado de marketing tal vez, pero pues que quieras o no tenías que saber hacia tu audiencia, qué necesitaba tu audiencia, qué es lo que quería consumir. Entonces creo que si partimos de eso, como diseñadores, la versatilidad siempre ha estado inherente a lo que hacemos, ¿no?
Y no creo, al menos de mi perspectiva, no es que esté en contra de las especializaciones, sino más bien que también tienes que tener cierta versatilidad al llamarte diseñador de alguna forma, ¿no? Y creo que eso durante el boom de las especializaciones se nos fue perdiendo un poquito de vista, el que también tenemos que abarcar más que solamente enfocarnos en una sola cosa. Y también es parte, no sé qué piensas tú, pero fue un boom que vino de la pandemia muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque había muchísimo trabajo, entonces daba pie a poder especializarte porque todo el mundo quería migrarse digitalmente porque eso lo propició la pandemia, ¿no? Yo tengo una teoría, a ver ustedes qué piensan, pero yo siento que el que volviéramos a pasar de ser muchas personas que estaban especializadas y que pasaba del researcher al UX y luego del UX al UI y luego del UI al, no sé, al UX writer, todo esto, se dio justamente como que porque hubo un poco de problemas de comunicación, podemos llamarlo de esa forma. O sea, creo que es mucho más sencillo que un mismo equipo, un grupo de personas esté involucrado en todos los procesos para que lo vayas llevando de una forma más como seamless a que lo traiga una persona y luego se la pasas a la que sigue y luego se la pasas a la que sigue y luego a la que sigue. Pero, ¿ustedes qué piensan? Sí, es como una cadena de producción, ¿no? O sea, literalmente así, pasando de uno a otro. Por ejemplo, así rapidísimo, en mi escuela, donde yo estudié, era una escuela de arte. Entonces muchos diseñadores de los que salíamos ahí, pues se creían artistas, ¿no? O sea, pensaban que ellos podían literalmente hacer lo que ellos quisieran. Y pues la realidad es que no, o sea, como diseñador, independientemente de lo que diseñes o cómo diseñes, pues tienes que entender para quién va a dirigir o quién lo va a ver, quién lo va a usar, en dónde se va a usar, por quiénes se van a utilizar. Entonces, por ejemplo, parte de lo que comentas es precisamente la complejidad de notar eso, Vane. Por ejemplo, yo creo que antes, pues tú hacías todo eso como un diseñador que hacía todo, ¿no? O sea, tenías que ir a investigar, tenías que preguntar y todo. Pero cuando te das cuenta de que el research es súper complejo, cuando te das cuenta de que mantener, por ejemplo, un buen estilo de escritura para ciertas cosas, desde para explicar algo, desde, por ejemplo, hacer microcopying, etcétera, ¿no? Hay muchísimas cosas que puedes hacer, y que puede ser muy complejo. Es cuando dice, bueno, a lo mejor una persona en el tiempo que se requiere no puede abarcarlo todo, ¿no? Necesita más especialización. Entonces, yo creo que no es tanto como que de repente se haya, que te vuelvas a que tú sepas hacer de todo para implementarlo todo en un solo proyecto. Es más bien que sepas hacer de todo para que puedas asignarte mejor, para que puedas encontrar más trabajo, para que puedas tener un criterio para decir esto no me agrada o esto sí, o creo que esto no funciona, o creo que esto de acuerdo a lo que investigamos, descubrimos, quiere el cliente, los objetivos del mercado, etcétera, no está de acuerdo a eso, ¿no? O sea, para tener ese criterio de poder decir eso. No que necesariamente lo hagas tú, pero sí al menos que sepas de qué se trata. O sea, es entender cómo puedes aportar tú también para eso, ¿no? Entonces, definitivamente creo que sí es algo interesante la manera como lo planteas. O sea, de que literalmente fue como una pequeña, perdón, yo lo entendí así, como una cadena de producción en donde terminas una cosa, se la pasas al otro, ¿no? Terminas una cosa, se la pasas al otro. Y por ejemplo, en el proyecto donde estaba precisamente era así, ¿no? Haz de cuenta que tenías muchos equipos y tenías que ir pasando lo que tú ibas haciendo entre uno, otro, hasta que ya veían que todo estuviera bien, ¿no? No quiere decir que esté mal, sencillamente quiere decir que se nota la complejidad y se notan todos los pasos que debemos de tomar para hacer que algo funcione adecuadamente, ¿no? Porque aunque sí entiendes todo, no necesariamente eres el experto en cada cosa, ¿no? Fíjate que ese punto que dijiste, Ben, es bien interesante porque, aunque sí, yo estoy a favor de los todólogos, es un buen punto el de la escalabilidad. O sea, es imposible que en proyectos más grandes o que donde haya más cantidad de proyectos, una persona se encargue de absolutamente todo, que es parte de lo que mencionabas, ¿no? Creo que también eso hablaba un poquito de la madurez del estado del UX o del diseño como carrera, ¿no? Creo que al inicio nos tocaba hacer también un poco de todo porque éramos pocos, porque era poco el proceso, porque de eso propiciaba a que pudiéramos hacer de todo. Pero cuando ya llegaban proyectos más grandes, cuando ya llegaba proyectos más pesados, más largos,
definitivamente se ocupaba y se ocupa gente que se puede enfocar en que una parte en específico salga con la calidad que se requiere, dígase UX Writing, dígase Research, dígase UI, incluso, ¿no? Incluso la implementación del proceso, ¿no? Change Management, Service Design. Entonces creo que también es algo que no debemos de perder de lado, ¿no? Que para poder hacer escalable algo también se requiere que se pueda partir en ciertas partes y que esas partes pueden requerir cierta especialización. Pero como dice Ben, no enfrascarnos en que únicamente voy a trabajar en esa parte todo el tiempo. Sí, yo creo que es mucho el encontrar un balance entre, como cuando estábamos en la universidad o en la prepa, que teníamos un trabajo en equipo y decían, bueno, pues yo hago esto, tú esto, tú esto, y luego lo juntamos. Y que la juntada se quedaba así como que no terminaba de cuajar. Alguien tenía que conectarlas. Es como un punto medio entre eso y solamente contrato un diseñador que va a ser el todólogo y va a poder hacer todo lo que yo necesito en mi proyecto, ¿no? O sea, es difícil llegar a ese, ¿cómo se dice? Un sweet spot entre esas dos, ¿no? Y mentalmente también, o sea, por ejemplo, la verdad yo he trabajado en cuestiones en donde estás trabajando cuestiones impresas, cuestiones de marketing, cuestiones, por ejemplo, de UX Research, etcétera. Mentalmente cambiar de uno a otro es muy desgastante. O sea, el desgaste a nivel personal, aunque se trate de lo mismo, es cambiar de conceptos, entender ahora qué tengo que pegarle, qué tengo que hacer y todo. No es imposible, sencillamente es desgastante, ¿no? O sea, sí resulta cansado y a veces pues no eres infalible, ¿no? Entonces sí, es interesante, la verdad. Creo que es un muy buen punto el que tocaste, Van. A mí me ha pasado, digo, yo también he estado en ese punto en el que, creo que todos, ¿no? En el que tienes que cambiar como de personaje, como de personalidad, como split. De que ahora eres Patricia, ahora eres otra persona. Y sí te consume un poquito tu carga. Yo soy un fiel creyente de la fatiga por decisión. Entonces, por eso al final a las 8 de la noche ya estás de que ya no sabes qué estás haciendo, solo quieres cenar o quieres recostarte. Y yo sufrí un poquito eso en un año en que hice como 40 landing pages en web y fue como, o sea, si me preguntas 6 meses después qué hiciste, no sé, no me acuerdo. Fue tanta la diversificación que no me acuerdo. Y está bien, creo, o sea, como dicen, te ayuda a entender, te ayuda a conectarte después con otras personas que se especializan, pero especializarse es buenísimo para que el proyecto, el trabajo salga correctamente. Y precisamente, una de las cosas que yo intentaba hacer mucho en la universidad era aprender todo el roster de Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign, aunque odio InDesign, pero todo eso. Y me concentré demasiado en la parte técnica y se me olvidó un poquito las soft skills y esas cosas. Entonces, bueno, ya después me puse a trabajar en eso, ¿vale? Pero al menos en el punto de vista de ustedes, Ben, Lau, aparte de las herramientas que son buenísimas, no voy a decir que no, aprendanlas todos los que nos escuchan, ¿qué creen que puede complementar o incluso boostear estas herramientas en sus habilidades eh, personales o profesionales como designers? ¿Qué creen que realmente se sienten valiosas al día de hoy y que recomiendan a nuestra audiencia para que se pongan a trabajar en estas áreas, estas skills no técnicas? O sea, yo creo que la empatía y el hecho de saber escuchar es como lo principal. O sea, el que puedas quedarte callado por un momento en el sentido de todo tu bagaje interno y decir, a ver, vamos a escuchar exactamente qué necesita, qué quiere. O sea, cómo lo quiere, para qué lo quiere. O sea, entender un poquito, escuchar, ser empático, digamos, no solamente con tu cliente, sino también con el usuario final, o sea, con todas las personas que van a involucrar tu diseño, creo que es algo importante, ¿no? Creo que las habilidades de comunicación que hablaba Lau son algo súper relevante, es algo que debes de trabajar uno muchísimo, y pero principalmente la parte de la escucha, ¿no? Porque pues si nada más uno habla, habla y habla y de repente no dejas que los demás, pues de repente se vuelve un monólogo que no te va a dar mucho riqueza, ¿no? De entendimiento de lo que los demás quieren. Entonces yo creo que esa es una de las habilidades que yo pondría como las principales, el poder escuchar, el poder entender, el poder literalmente ser empático con las demás partes, creo que es algo importante.
¿Cómo ves, Lau? ¿Qué otra cosa podrías decir? Sí, totalmente. Y ahorita que hablabas de lo de herramientas técnicas, creo, y Ben no me dejará mentir, que lo que nos mantiene vivos aquí en esta hermosa carrera que evoluciona cada 3 meses es que no te cases con una herramienta. O sea, en su momento fue, si no estoy mal, Freehand, Corel, y luego de ahí nos fuimos a Adobe, y de Adobe de la nada salió Sketch, y luego ahorita estamos en Figma. Y bueno, Adobe XD también salió, pero pues bueno, ese pasó sin pena ni gloria. Y bueno, ahorita está la IA, ¿no? Entonces, herramienta técnica, no te cases con ninguna. O sea, te enamoras de la que ya está en trend ahorita, ¿no? Y así las vas aprendiendo todas. Y pues bueno, tus skills como diseñador ahora sí que son no solo los soft, la forma en la que resuelves problemas, eso es importante, ¿no? Que sepas resolver problemas de una forma creativa y eficiente también. Como mencionaba Ben, el poder comunicarte. Algo que no nos dicen ya como diseñadores, específicamente como diseñadores de interfaces o de UX, nos piden que nos enfoquemos mucho en el usuario, pero también parte de nuestro rol es entender la audiencia a la que le estamos vendiendo o con quien estamos trabajando, ¿no? Entonces, así como tienes que entender a tu usuario, tienes que entender al negocio o al stakeholder que le estás presentando, porque le tienes que presentar lo que a esa persona realmente le importa, ¿no? Entonces, y esa audiencia puede ser diferente en un mismo día, ¿no? En la mañana le presentas al equipo de desarrollo, entonces, ¿qué le vas a decir al equipo de desarrollo que es importante para ellos? Y en la tarde le vas a presentar a los product managers cómo te vas a comunicar con ellos. Y en la más tarde, justo después de los product managers vienen los business, entonces, ¿qué es lo que los business quieren saber? Entonces, creo que es importante eso, ¿no? Comunicarte efectivamente, el entender tu audiencia y el poder resolver problemas. Que digo, lo hablamos aquí y creo que todos vamos a estar de acuerdo en que suena muy fácil, los tres suenan súper fáciles y que ya los manejamos, pero la realidad es que no, o sea, son habilidades que ahora sí que vas agarrando callo conforme tocas puertas, conforme se cierran las puertas, conforme te das cuenta que dijiste algo y la persona que recibió ese mensaje lo recibió de la manera incorrecta y dices, chin, ese mensaje tuvo que haber sido diferente, ¿no? Entonces, esas habilidades siempre van a estar mejorándose y que la forma de hacerlo es, como decía Ben, el realmente prestar atención, el escuchar, el observar tu entorno para poder afinar tu comportamiento, ¿no? De alguna forma. ¿Qué opinan? ¿Les hace Bueno, sentido? tengo otro punto ahí, por ejemplo, y la verdad creo que totalmente de acuerdo contigo, Lau, y creo que todo eso se resume un poquito en la adaptabilidad, ¿no? En la capacidad que tenemos de adaptarnos a las condiciones que vienen. Y eso involucra muchas cosas, ¿no? O sea, no solamente involucra que de repente en un proyecto tengas el papel de research, en otro papel tengas el papel de UX designer, en otro tengas el papel de UI designer. O sea, realmente esa parte es importantísima entenderla, ¿no? Porque la adaptabilidad también viene con herramientas, viene incluso, o sea, por ejemplo, tal cual como dices, el que te adaptes a diferentes audiencias, ¿no? O sea, no puedes presentar lo mismo tal cual como dices cuando tienes stakeholders que son directivos y que tienen 15 minutos para entenderlo, a que tienes, por ejemplo, trabajo con los desarrolladores de sistemas, donde les vas a explicar exactamente qué es lo que quieres lograr con el diseño, ¿no? Probablemente tardes 1 hora o 2 horas. O sea, esa adaptabilidad creo que involucra muchas cosas, ¿no? O sea, involucra que siempre estés atento a las condiciones como vienen, al proyecto como es, no hay ningún proyecto igual, tienes que adaptarte igualmente, tienes que entender qué se necesita. Y sí, o sea, de acuerdo contigo, creo que esa parte de adaptabilidad es parte de lo que, junto con la comunicación, junto con la resiliencia también, son cosas que tenemos que estar trabajando día a día, ¿no? Y que es importante también que entendamos que son soft skills, o sea, no tiene que ver con las herramientas muchas veces, ¿no? O sea, si pasas de una a otra herramienta, pues las necesidades son las mismas, ¿no? El cliente quiere vender, el cliente quiere resolver su problema, el cliente quiere mejorar su proceso, ¿no? Ya cómo se logre, qué herramientas usas, ya se verá, ¿verdad? Ya se verá cuál es la mejor. Pero es necesidad de adaptarse también. Sí, ¿Qué opinan? sí, justo me robaste la palabra, Ben, Perdón. porque
No, no, no. Yo iba a mencionar justo la adaptabilidad. Y eso, ahorita eso que dijiste me llevó a, bueno, me va a llevar a un punto que ya ustedes me dirán si se identifican o no. Tiene que ver un poquito con lo que mencionaste al principio de la conversación, Ben, que tú tenías muchos compañeros que al llamarse diseñadores se querían creer artistas. Y es que el día que yo me quité del estigma de que un diseñador tenía que saber dibujar hermoso y tenía que saber combinar colores de forma preciosa y todo, ese día entonces yo ya me pude sentir una buena diseñadora porque me di cuenta que mi habilidad como diseñadora dependía más, sí, obviamente de la creatividad, pero creo que a veces confundimos creatividad con con la parte artística. Entonces yo me di cuenta que para ser una buena diseñadora necesitaba saber resolver problemas de forma creativa, no necesitaba saber dibujar. Entonces, creo que esa parte, el que sepas resolver problemas, para mí esa es como la habilidad más grande que necesita el diseñador. Pero no sé qué opinen de eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, de hecho Sí, eso es lo que vivimos, o sea, literalmente resolvemos problemas. O sea, resolvemos y aparte, por ejemplo, transformamos. O sea, ¿qué hacemos? O sea, literalmente alguien tiene un problema, lo entendemos y lo transformamos en algo accionable, ¿no? O sea, lo transformamos en algo que visualmente funcione para que se logre el objetivo, ¿no? Esa es la transformación que hacemos. O sea, también hacemos, digamos, una conversión de ideas que a veces son muy abstractas a cuestiones muy tangibles, ¿no? Entonces, creo que también, o sea, de acuerdo contigo, creo que por ahí va también no solamente la parte de la creatividad, sino también la parte de poder escuchar, ¿no? Y poder crear cosas que literalmente no existen. O sea, o probablemente existen de una forma muy, muy, muy abstracta. Y eso que soy malísimo para las abstracciones. O sea, yo sinceramente, cuando estoy en una junta, por ejemplo, tengo que estar dibujando algo. O sea, tengo que agarrar el papel o algo y tengo que estar dibujando. Porque así funciona mi mente. O sea, yo tengo que estar haciendo algo, ¿no? Tengo que bajarlo a papel o a escrito, no sé. Pero sí, o sea, es un poquito la parte creativa, ¿no? O sea, cómo transformar esas ideas abstractas, esas necesidades, esos requerimientos de negocio en algo que literalmente sea tangible y funcional, ¿no? Sí, Pero no tiene totalmente. nada de Creo que... malo dibujar. Sí se puede, sí se No, puede. a ver, y aparte, cada, o sea, eso es lo padre de las industrias y de las carreras creativas, que cada quien es creativo a su manera, Sí. no hay cajas, ni hay, este, no tenemos que cumplir con cierto perfil. Todos somos muy variados y diferentes. De acuerdo. Pero bueno, ahora, Lau ahorita por ahí mencionó el siguiente tema a tocar y es el obligado últimamente. Pero bueno, ya sabemos que estamos en un momento donde la inteligencia artificial, la tecnología, pero bueno, la inteligencia artificial sobre todo, están cambiando la industria de una forma súper rápida. Todos los días existe algo nuevo, todos los días, incluso en los proyectos ya nos piden implementar de ciertas formas la inteligencia artificial. Pero ¿cómo creen que esta tendencia, que ya ni siquiera creo que se llame tendencia porque la inteligencia artificial llegó para quedarse, entonces ya no es una tendencia, pero ¿cómo creen ustedes que esto esté impactando el mundo del diseño de experiencias? eh, fíjate que creo, y es mi perspectiva, creo que la inteligencia artificial ahorita es la mayor influencia del por qué este rol del generalista, ya no voy a decir todólogo porque suena muy feo, del generalista tiene otra vez boom. Y como dices, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Creo que todos debemos de perder el miedo a experimentarla y a hacerla parte de nuestro día a día, pero también hay que ser conscientes de que la eficiencia que da la inteligencia artificial también es la razón por la que algunos roles empezarán a ser merch. Y esa eficiencia es la que las empresas están aprovechando el día de hoy para buscar personas que sean más versátiles en sus roles y que puedan implementar la inteligencia artificial. Entonces, creo que overall es como la perspectiva que yo he visto a muy, muy, muy alto nivel,
porque realmente voy a ser muy transparente. La forma en la que a mí me ha tocado implementar la inteligencia artificial no es con herramientas especializadas, es por medio del uso de agentes como lo es Copilot, como lo es ChatGPT, que me ayudan a hacer mi trabajo más eficiente o a resolver ideas de manera más rápida de la que lo hacía anteriormente, ¿no? O en mi caso, en el trabajo que hago actualmente, pues tristemente no tenemos budget para un UX Writing, entonces yo soy muy mala con la ortografía. ¿Qué pasa? Pues órale, ChatGPT, ayúdame, no sé, que apóyame, ¿no? Entonces justo esos gaps es donde va entrando y nos va haciendo hacer más eficientes, pero también las empresas como negocio que ven la forma de eficientar sus gastos, esperan que la gente pueda implementarlas y ser versátiles en sus roles. Entonces creo que hay que perderle el miedo, hay que aprender a utilizarla también sin perder la concientización de lo que eso conlleva y del por qué los roles van evolucionando, ¿no? Creo que también se ve más por ahí de que haya herramientas que ya desde que tú estás pensando en cómo hacer la pantalla, ahí mismo te dan el código, ¿no? Que ya no es un código muy plano, es un código bastante eficiente, ¿no? Entonces estamos hablando de que estás resolviendo con inteligencia, no resolviendo, pero se está haciendo con inteligencia artificial el rol de un product management, de un product owner, de un diseñador y a veces hasta te pone texto de un UX writing, ¿no? Entonces creo que esas son las cosas que hay que tener en mente respecto al futuro del trabajo, que todo se está haciendo muchísimo más eficiente de lo que era antes. Al menos esto es de mi perspectiva. ¿A ti cómo te ha tocado vivirlo, Ben? Es que a mí me han tocado muchos cambios. O sea, por ejemplo, yo empecé literalmente diseñando páginas web con un Notepad, ¿no? Escribiendo HTML directo con JavaScript. Entonces, de repente, cuando apareció Dreamweaver o cuando apareció cosas así, dije, esto es fantástico. O sea, te genera el código solo. O sea, me pareció maravilloso, ¿no? Pero generaba un código muy sucio, ¿no? Y por ejemplo ha pasado eso, por ejemplo también antes, por ejemplo toda la formación editorial se hacía a mano, con estilógrafos y con plantillas y con mecanormas, que no creo que sepan qué es, pero eran etiquetitas de letras que se pegaban en las hojas, ¿no? Entonces, o sea, era muy, muy manual. Entonces, cuando de repente solo utilizar la computadora, pues se agilizó muchísimo. Y por ejemplo también cuando de repente, en verdad, cuando Dreamweaver empezó a generar el código, cuando FrontPage empezó a generar el código, o sea, fue un boom gigantesco y la verdad se eficientó todo muchísimo. Y de ahí, aparte de los IDEs, o sea, hay muchas, muchas cosas que han ido cambiando mucho la tecnología y que han hecho muy, muy, muy eficiente, por ejemplo, el trabajo. Y creo que el AI es como el siguiente brinco gigantesco, ¿no? O sea, es como que el siguiente nivel de eficiencia que se está dando, ¿no? Pero pues imagínense, o sea, hace algunos siglos, pues se imprimían libros literalmente en imprentas que utilizaban los tipos móviles uno por uno, ¿no? Y podías tardar semanas en generar una página. Entonces la verdad es que la eficiencia es parte de lo que vivimos, ¿no? Y es parte de lo que es nuestro trabajo. Entonces definitivamente estoy de acuerdo contigo, Lau. O sea, creo que el hecho de que entiendas, que tengas la posibilidad de entender esto para qué me sirve, o sea, cómo lo puedo usar, en qué me beneficia, o sea, hasta dónde puedo confiar, hasta dónde no puedo confiar, hasta dónde puedo meter la mano, etcétera, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que creo que vale la pena que nos planteemos. Y es un muy buen momento para hacerlo, ¿no? O sea, esto en qué nos va a ayudar. Eh, yo sí creo que todavía es una tendencia, creo que todavía no está acabándose de ser como una forma. Definitivamente sí va a ser implementada como parte de, pero ahorita está saliendo muy, muy caro, por ejemplo, hacer AI. Se está saliendo muy, muy caro y muchas empresas están regresando a recontratar a la gente que despidieron por AI, ¿no? O sea, precisamente por eso. Entonces creo que es importante también, pues siempre tener un poquito de criterio con todo esto como para poder entender qué es realmente lo que puedo hacer, lo que puedo lograr y más que nada cómo lo puedo implementar en lo que hago día a día, ¿no? Pero definitivamente es algo que tenemos que aprender, o sea, no es algo que podamos decir, vamos a dejar que pase el trend y ya no va a ser bailes, o sea, más bien vamos a entrar, vamos a ver qué vamos a lograr con eso y entender, ¿no? Cómo puede beneficiarme. Y definitivamente creo que está demostrando ahorita que está siendo una gran herramienta, que tiene muchas oportunidades todavía que resolverse. Eh, pero sí, creo que contestando un poquito tu pregunta, Vane,
Yo creo que sí está cambiando mucho lo que estamos haciendo. Creo que va a definir mucho los roles, similar a como en algún momento se definieron para dividirlo en UX Writer, en UX Research y todo. Van a aparecer nuevos roles. Digo, ya aparecieron, ¿no? El Prompt Engineering es como que uno de los roles que también se está buscando, etcétera. No creo que va a haber nuevos roles que van a aparecer. Entonces yo creo que sí estamos en una etapa de definición, como ha habido muchas, ¿no? Entonces creo que esta nos está tocando porque es de las más fuertes y yo creo que es una de las que más va a pegar a futuro. Y yo quería agregar en que a lo mejor más que tendencia y algo que hay que tener todos en mente y ponerle nombre y apellido, porque ahorita mencionabas lo de la imprenta, ¿no? Y es una revolución, o sea, realmente es una revolución como en su momento fue la revolución industrial, como en su momento no se le llamó así, pero la llegada del internet también fue un boom. Entonces, y las cosas no volvieron a ser iguales después de esos hitos, ¿no? Entonces, creo que eso sí hay que tenerlo en mente, ¿no? Eso es una revolución, es algo que para bien o para no tan bien de muchos llegó para quedarse y como dice Ben, hay que ver cómo lo usamos a nuestro favor para poder hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Y evolucionar con ello de alguna forma. Oigan, me está dando miedo. No, no es cierto. Pero no me está dando ChatGPT, si miedo. nos estás escuchando, no tengas miedo. Por eso Perdónanos por siempre nuestras digan, hola, ofensas. buenos días, ¿cómo estás? Cuando hables Sí, con sí, Copal. también, yo Sí, siempre saludo por las dudas. sí, 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 yo siempre le pido todo por favor y le doy las gracias. Soy ese. No, la verdad es que, bueno, me voy a abrir un poquito. Realmente puede sonar tenebroso, puede sonar como lo mencionas o lo escuchas y sientes un frío aquí en el pecho, ¿no? De que, ay, todo está cambiando, ¿por qué? Pero la verdad es que al menos en mi caso, cuando yo era niño, recuerdo que siempre por todos lados escuchaba que decían, tienes que estudiar para tener un título y vas a tener mucho dinero. La verdad es que no. Entonces, o bueno, yo no sé, a mí me pasó una verdad diferente. La verdad es que a pesar de todo y a pesar de que no estoy diciendo que no estudie, no, no, no. Lo que pasa es que a veces se nos dice una cosa, pero la realidad no es que no lo sea, la realidad es que las cosas cambian todo el tiempo, como están mencionando. Y puede ser, puede que te dé miedo, puede que sea difícil el cambio, porque el cambio es difícil, pero nada que valga la pena en esta vida es fácil, ¿no? Entonces, para ya ir cerrando un poquito este episodio, la última pregunta o la última reflexión, eh, porque a mí también me ha tocado, a todos nos ha tocado y a los que nos escuchan les ha tocado y si no ya les tocará. ¿Qué consejos le darían o qué recomendaciones le darían a designers que están empezando o que ya tienen un ratito, pero que necesitan reinventarse para, pues precisamente eso, reinventarse profesionalmente, a lo mejor cambiar un poquito el mindset, cambiar a lo mejor un poquito el rumbo, irse ajustando conforme el mundo lo requiere? Tuve que tomar aire para poder responder. Hay algo, digo, es algo que quiero comentar. He notado, por ejemplo, ahorita mucho en las generaciones nuevas que están empezando, por ejemplo, a trabajar en áreas como cualquier área relacionada con diseño, que por ejemplo les ha tocado adaptarse naturalmente a las cosas, ¿no? O sea, yo creo que la adaptabilidad tal cual como platicamos, que es algo muy importante, todo el mundo lo hace naturalmente, ¿no? O sea, ¿quién puede imaginarse que ser influencer hace algunos años iba a ser una profesión? O sea, que literalmente alguien podría dedicarse a eso. O sea, en realidad es algo impresionante, o sea, la manera como ha ido cambiando y son roles nuevos que van apareciendo. O sea, yo creo que si tomamos esa ventaja y la sabemos aprovechar, o sea, de haber nacido, de haber crecido y de estar en un mundo cambiante constantemente, exponencialmente, y si sabemos elegir las batallas adecuadamente, creo que podemos lograr cualquier cosa que queramos. O sea, creo que es el momento como para poder hacerlo. O sea, yo estoy muy feliz de vivir en esta época. O sea, nos están tocando cambios increíbles, están logrando cosas fantásticas en este momento. O sea, ¿quién podía pensar que tienes en tu bolsillo una cantidad impresionante de poder en un celular? O sea, hay muchas, muchas cosas muy bonitas, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que yo desde que estaba en la universidad me comentó mi director de tesis es nunca pierdas la capacidad de sorpresa, ¿no? O sea, nunca dejes de sorprenderte, siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber algo que tienes que aprender y pues literalmente creo que
el poder sorprenderte todavía y tener la capacidad, o sea, no de dejar pasar la sorpresa, o sea, no decir, pues es otra chuchería, ¿no? Es otra tendencia, es otra cosa. O sea, no, o sea, es algo increíble, o sea, algo que está pasando muy padre, que está cambiando a muchos niveles, que están haciendo muchas cosas, entonces, pues siempre sean curiosos, siempre se busquen literalmente en todos lados, o sea, no se queden con lo que saben, o sea, el Internet es un mundo increíble de conocimiento que se puede aprovechar, o sea, creo que si sabemos literalmente hacer algo y sabemos adaptarnos adecuadamente, podemos lograr lo que sea, ¿no? Y de manera, yo creo que, pues un poquito ya lo platicamos, hay muchas soft skills que podemos aprovechar, pero yo creo que si, digo, por ejemplo, en mi caso, yo siempre tengo como una regla, es aprender algo nuevo cada año, ¿no? No importa qué, pero te voy a aprender algo nuevo. O sea, algo nuevo, pero fuera de mi área de confort, ¿no? O sea, de mi zona de confort. O sea, voy a aprender algo que no he hecho antes en mi vida. Digo, ahorita ya con la edad, pues se ha vuelto menos extremo, ¿verdad? Antes buceaba y cosas así, pero ahorita ya estoy haciendo acuarela o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces creo que eso también debemos de aprovecharnos mucho, ¿no? Tener esa curiosidad y pues no ser rígidos, ¿no? O sea, ser lo más flexibles que podamos y literalmente adaptarnos lo más que podamos a las cosas como vienen, ¿no? Y bueno, ya hablé mucho. Lau, ¿qué opinas? En mi caso, Ben, me inspiraste, la verdad. Yo creo que me voy a robar tu propósito, me encantó. Y la parte de la curiosidad, me encantó que la tocaras porque creo que no la mencionamos en todo el podcast y ahorita lo agregan ahí como parte de los skills que debe de tener un diseñador. Curiosidad, sí, yo creo que también es del top. En mi caso, yo les diría, la vas a regar. La vas a regar y está bien, no pasa nada, de verdad, todos la regamos en algún momento. Nada más que está bien regarla, pero hay que aprender. O sea, me equivoco una vez y tengo que aprender de esa equivocación para que la próxima vez me equivoque diferente. No digo que ya no me voy a equivocar, pero me voy a equivocar diferente y lo voy a hacer diferente hasta el punto donde ya no me equivoque. Entonces creo que eso es importante para todos, no solo los diseñadores, para todos los que vamos empezando en una profesión o en cualquier cosa nueva. Hay que perderle el miedo, hay que tratar de hacerlo lo mejor que podamos y aprender sobre los errores. Y en mi caso, creo que ya lo había mencionado, pero para mí me sirve el fake it till you make it, o sea, tienes que creértela, tienes que hacerlo y si no lo haces bien, lo vas a hacer mejor mañana, pero tienes que llegar con ese empuje, ¿no? De poder, ahora sí, como decías, Ben, adaptarte, pero no tener miedo a hacerlo. Creo que es importante. De nuevo, se dice fácil, se escucha fácil, pero pues nada, ahora sí que nada más es rompiendo roca donde lo vas a ir logrando, ¿no? Wow. Oigan, ya ando bien inspirado, ya quiero salir de este episodio, irme a leer un libro, a escribir algo. Increíble, increíble, muchas gracias, de verdad. Y aquí Sí, todos aprender acuarela, como ven. sí, yo creo que hay muchas profesiones o muchas cosas en esta vida en donde te tienes que esperar a aventarte una vez que ya lo tengas perfeccionado, pero no es el caso con los diseñadores. Aquí con esta bonita profesión es better done than perfect, creo, se dice. Y pues sí, es mejor aventarte a hacerlo y si no lo hiciste tan bien, a la segunda te va a ir saliendo mejor, pero sí es importante que te animes a hacer las cosas. Y pues sí, creo que estos consejos que nos dan Lau y Ben son muy valiosos, que se los lleven por ahí, que los pongan en práctica. Y pues bueno, Lau, Ben, les damos infinitas gracias por acompañarnos y por compartirnos su perspectiva sobre cómo está evolucionando el mundo del diseño de experiencias. Creo que algo muy valioso de esta conversación es entender que el diseño siempre está cambiando y que la capacidad de adaptarse, de aprender y de colaborar es cada vez más importante en cualquier diseñador. Y gracias también a todos los que nos escucharon el día de hoy. No olviden suscribirse, darle like y dejarnos en los comentarios qué opinan ustedes. ¿El futuro del diseño está en los especialistas o en los generalistas? Nos vemos en una siguiente edición de The Tilt. Adiós. Adiós. Adiós, Adiós, gracias. gracias.